Tengo la peor suerte del mundo. El otro día me topé con el video de una chica que cuestionaba el siguiente video. El racismo hacia las personas blancas no existe. Su postura era que el racismo a la inversa sí existía. Su argumento, al parecer, una vez rechazó a una persona afrodescendiente y este la empezó a ofender por ser mexicana. Cuando vi esto, no pude evitar que el psicólogo social que habita en mi cuerpo escapara de mi ser y se pusiera a indagar argumentos para explicar por qué el racismo a la inversa no existe y cuál era la diferencia entre racismo y xenofobia. Sin embargo, cuando me disponía a reaccionar al video y grabarme, me percaté que el video había sido borrado. ¡No! Así que todo mi esfuerzo y dedicación se había perdido. Ya hasta me había imaginado un intro mamalón que jamás saldrá a la luz. Hola, para quien no me conozca, yo soy el Profeta Dalmatis y para quien ya lo haga, hola de nuevo, yo soy psicólogo profesión y actualmente me dedico a la docencia. Es por eso que estoy aquí con ustedes compartiendo un poco de mi experiencia profesional a ustedes que son psicólogos, estudiantes de psicología o gente ajena a la psicología que busca aprender de una manera fácil, sencilla y digerible. Y sí, el día de hoy vengo con esta triste historia porque el video al que quería reaccionar y que ya tenía en mi mente cómo lo iba a abordar y cómo iba a destrozar esos argumentos, porque obviamente soy un ególatra que le encanta jactarse en las redes sociales de que soy un ser superior intelectualmente. Bueno, no tanto así, pero sí quería abordar ese video de una manera como más dinámica. Y como no quería perder todo lo que ya había investigado, dije, pues vamos a aventarnos este videíto acerca de por qué el racismo a la inversa no existe. Y sí, yo sé, tú joven proletariado de piel blanca y ojos azules, en la escuela te bulearon diciéndote que eras Casper, que eras transparente, que parecías leche o que eras muy transparente. Pero eso no es racismo. Aunque quieras decirme, no, si es racismo. No es racismo. Y primeramente vamos a partir desde la definición. Y para todas esas personas que asumen que la RAE es la eminencia que te va a decir cuáles son las palabras correctas en el uso cotidiano, pues bueno, justamente aquí nos dice que es la creencia que sostiene la superioridad de un grupo étnico sobre los demás, lo que conduce a la discriminación o persecución social. El racismo tal cual no es la discriminación por la raza, sino esa sensación de superioridad que tiene una raza sobre otra. Y aquí vamos a entender que hay autores como Bumblenbach, me parece que así se le llama, que hace una categorización de 5 razas en donde incluye a los mongólicos o los amarillos, los americanos o rojos, los caucásicos o blancos, los malayos o pardos y por último los etiópico o negro. Dentro de todo este desmadre vamos a entender que también hubo una jerarquización donde se colocaban a los hasta abajo. Ahora, partiendo desde este supuesto de que es esta sensación de superioridad y no tal cual la discriminación por raza, en primera instancia está la cuestión del poder histórico y estructural. El racismo se ha arraigado históricamente en estructuras y sistemas que han otorgado poder y privilegios a ciertos grupos étnicos o raciales. El racismo a la inversa implica una inversión de roles que no tiene en cuenta la asimetría histórica y estructural en el acceso al poder y los recursos. Aquí hay que entender que a través del tiempo no ha habido una historia de opresión en donde los afectados sea esta llamada raza blanca. La estructura política y social en la que hemos vivido durante muchísimos años siempre tiende a privilegiar a cierto sector de la población y donde se destacan ciertas figuras políticas, científicas, teóricas, etcétera, donde casualmente tienden a ser blancas. Tan solo hay que mirar a estos libros de historia y sumamente cuando estamos analizando en las escuelas, en la
la secundaria, en la prepa, historia universal, es reflejado a la cuestión europea. En Europa se genera este tipo de contenido, se crean las teorías y desde ahí se empiezan a difundir. En el caso específico de la historia, vamos a ver que intentan hacer ver que esa estructura lineal que ha seguido, por ejemplo, la cuestión del oscurantismo y decir que a partir de esa época el mundo tuvo un retroceso histórico, está cimentado en una idea eurocentrista, cuando hubo otras culturas que tenían avances bastante significativos en materia de matemáticas, en materia de ciencias, etc. Y son estos mismos sujetos blancos quienes oprimían, por ejemplo, a estas personas afrodescendientes, que no les permitían adentrarse en espacios académicos, en espacios educativos, y por tanto vamos a ver una mayoría de todas estas personas que encajaban en este sector social, no porque los afrodescendientes no tuvieran las capacidades. Este sesgo o este prejuicio racial hacía que no se les permitiera ingresar a ningún espacio y que se les viera como animales que incluso estaban a la venta. El segundo argumento es que no hay un sistema de opresión sistémico. El racismo se define no solo por estas actitudes individuales, sino también por sistemas y estructuras que perpetúan la desigualdad. Y cuando me refiero a actitudes individuales, quiere decir justamente en estos aspectos de cuando en tu escuela te están llamando Casper, no sé, meco, o que pareces leche, o te dicen güerito como para ofenderte, no se puede denominar en esta interacción interpersonal como un acto de racismo. Pero tampoco quiero decir que es un sistema el que debe de estar oprimiendo para que se dé, sino que es un conjunto de diversos factores para poder entender esta problemática. Inclusive si lo vemos desde esta perspectiva de las relaciones interpersonales, en la generalidad de la vida cotidiana, el decir blanco o güero no se utiliza de manera peyorativa, sino como a manera de halago, y justamente palabras como moreno o como prieto o como negro suelen usarse para intentar ofender a otros. Y ahí vemos como estas connotaciones cómo pueden llegar a cambiar. Entonces, la discriminación sistemática y estructural contra grupos minoritarios es un fenómeno que está arraigado en la historia y en la cultura. Una vez más, vamos a los libros de historia para ver justamente cómo eran estos procesos y cómo eran tratadas estas personas e incluso cómo eran percibidas. En este sentido, este mismo sistema del que estamos hablando va generando situaciones dentro de nuestro contexto que van a socavar las oportunidades de personas que encajen en estos esquemas, ¿va? Llámese negros, llámese morenos, etc. Otro argumento son los privilegios societales. El racismo implica no solo discriminación individual, como ya lo hemos hablado, sino también la existencia de privilegios para ciertos grupos de sociedades. Esta situación que vemos en las empresas, en donde los cargos de mayor poder generalmente son ocupados por gente blanca. Inclusive, entre más vamos elevando el capital económico, vamos a ir viendo que hay mayor número de personas blancas, y en contraparte, entre más baja sea la clase socioeconómica, vamos a tender a ver personas que no son blancas. Y no porque tú seas blanco y no tengas un buen trabajo, quiere decir que todo esto se va y que no son válidos estos argumentos. Está feo que no tengas un buen trabajo, está feo que tengas malos sueldos, pero si lo ponemos dentro de este esquema de la realidad, en este sentido, una persona blanca tendría más oportunidades de conseguir un trabajo y de tener menos prejuicios que una persona morena. Y muchas veces no nos damos cuenta de eso porque no lo hemos vivido. Y a ver, vamos a aclarar aquí también un punto que es interesante en el sentido de por qué a veces las personas quieren defender esta idea del racismo a la inversa. Inclusive vamos a verlo en cuestión de que al menos en México las personas tienden a autopercibirse con un tono de piel y una apariencia física de una persona blanca. Así que sí, Ramiro,
Tú que quieres defender a la gente blanca porque crees que eres blanco, muy probablemente ni siquiera sabes qué es una persona blanca o has visto una persona blanca. Pero en este sentido, y regresando a la cuestión de los privilegios, cuando estamos viviendo cierto tipo de vida durante mucho tiempo, hay elementos que normalizamos y ya no nos damos cuenta de eso. Y como no tenemos a lo mejor una tez bastante oscura que nos lleve a sentir cierto rechazo, cierto repele o cierta discriminación, asumimos que no existe, ¿no? Y al escuchar un comentario de pareces leche o de ese tipo de cosas, pues vamos a asumir que, es que nosotros también sufrimos, es que a mí también me discriminan por ser blanco, porque una vez quise salir con una chava y ella dijo que no le gustaban los blancos, que prefería a los morenos y me siento discriminado. Y bueno, vemos la ironía en este tipo de frases. Pero tan solo ponte a pensar que cuando una persona bonita, entre comillas, o que entra dentro de los estándares de belleza de la sociedad o que la sociedad impone, sale con alguien moreno, muy probablemente has escuchado la frase de se trataba de mejorar la raza, aludiendo que salir con una persona morena pues va a hacer que los hijos salgan feos, porque hay esta asociación de ideas. Otro argumento es la discriminación interpersonal contra la estructural. En esta parte, la discriminación hacia estas personas blancas a menudo se experimenta a nivel interpersonal, como ya lo hemos mencionado, mientras que el racismo sistémico opera a niveles institucionales y estructurales. La falta de poder para perpetuar la discriminación sistémica hacia estas personas blancas marca la diferencia fundamental con el racismo tradicional. Una vez más, está esta cuestión de que en la escuela te puedan molestar o que alguien te ponga un sobrenombre por ser blanco versus con toda la historia de racismo y opresión y esclavitud que han vivido estos grupos sociales. Obviamente en Estados Unidos pues se ha visto de manera más marcada, ¿no? Y es un tema un poco más sensible de lo que puede ser aquí en México, pero no quiere decir que en México no suceda. Aún así hay toda una historia en donde pues vemos toda esta estructura política, social, que siempre ha beneficiado a las personas que tienen tez blanca. Por tanto, esta parte de querer defender el racismo a la inversa por este tipo de argumentos, pues no quiere decir que esté bien que se burlen de ti, no, pero tiene que ver con componentes muy distintos a los del racismo. Y aquí pudiéramos separar, como se menciona al principio, estos conceptos de racismo y de prejuicio racial. Es como cuando hablamos de emoción y conducta emocional, van a la par, pero no quiere decir que sean lo mismo. Si quieren saber más acerca de este tipo de temas, hay que documentarse con activistas que están dentro de estos espacios y entender la lucha que han tenido, porque muchas veces quienes están criticando son personas que nunca han leído sobre sociología, que nunca han leído sobre antropología y que desconocen totalmente todo el activismo que se está haciendo sobre ello. Y entonces son personas que no tienen nada de información más que el sentido común, y que a partir de eso quieren argumentar desde lo que yo creo que son las cosas, porque una vez escuché alguna definición que no sé si realmente sea, y a partir de eso busco hacer todo mi desmadre argumentativo. Y mucho de lo que pasa es que a veces confundimos lo que son los conceptos de racismo con xenofobia o inclusive con esta cuestión del clasismo, y los tomamos como si fuesen sinónimos, y a partir de eso pues genero toda mi verborrea. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan acerca de este tema? Déjenmelo aquí abajo en los comentarios, que me encanta leerlos, ya saben. Y pues nada, no se olviden seguirme en todas mis redes sociales, suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones. Y nada, yo les mando un beso y un abrazo de manera consensuada y los dejo continuar con su existencia. Bye.